Alba Marina, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista para el primer coloquio colombiano de micología. Bienvenida. Y de verdad es un placer tener a alguien que se ha dedicado tanto al estudio de los microorganismos en el país. De verdad, muchas gracias. Muchísimas gracias, Tatiana. Me siento muy honrada y emocionada de ver que la micología finalmente logró una organización que permita visualizar lo que todos estamos haciendo en el tema. Maravilloso y felicitaciones. Gracias, Alba Marina. Bueno, lo primero que me encantaría preguntarte en esta pequeña entrevista es, siempre me gusta saber por qué empezaste a estudiar microorganismos, o sea, qué pasó en tu vida cuando eras joven que te llamó la atención y te llevó a este camino. Yo creo que yo nací, como muchos niños, con mucha motivación por descubrir, y dentro de esa motivación de niño, de 2 años, de 3 años, siempre lo miniatura era lo que más me atraía. Lo que no se veía, la flor miniatura, el animalito miniatura, el honguito si estaba en el bosque, el más pequeñito que se pudiera visualizar, hacer mezclas. Entonces creo que fue algo innato que, como todos los niños, yo lo tuve, pero tuve un papá que lo estimuló siempre, que decía, dejen a la niña descubrir que ella va a ser científica. Entonces, como que oyendo eso y considerando que lo pequeñito siempre fue lo que más me interesó, pues finalmente en un momento de la vida llegué a los hongos y a ese mundo maravilloso que permite descubrir, porque además une ciencia y arte, y las dos cosas para mí son un mismo camino. Me encanta. Bueno, pero yo leyendo tu biografía me di cuenta que tú eres de origen costeño. Tu papá te apoyó. Uno hubiera esperado, o en esa época uno tenía compañeros o que estudian medicina o derecho. ¿Cómo es eso de trasladarse a Bogotá, de trabajar en la nevera, en una universidad como la Universidad Libre, que lo que tú estudiaste fue licenciatura de química y biología? Inicialmente sí. Yo, bueno, primero que todo, yo nací en Bogotá. Mi papá se vino desde que tenía 17 años a estudiar Derecho a Bogotá y se quedó. Yo aquí empecé explorando la biología, la química como alguna opción. Después de eso llegué a la Universidad de los Andes, donde encontré una escuela que fue muy estimulante para mí, que fue realmente la que me orientó hacia el estudio de la micología. Pero debo decir que, a pesar de que mis ancestros por parte de padres son costeños, yo iba a la costa por vacaciones, porque nuestra vida siempre se llevó a cabo en Bogotá y en el ámbito de la ciudad, y con la motivación de mi papá, que, como lo decía, era abogado, pero amaba la ciencia y era muy abierto a todo lo que fuera investigación, y me motivó desde que nací, desde que empecé a caminar. Entonces, claro, la razón. Los padres para muchos de nosotros han sido claves en ese estímulo, ¿cierto? Los padres han sido, digamos, claves para que sigamos en este mundo de la ciencia. ¿Cómo fue ese, o quién fue, digamos, dentro de la ciencia ese padre adoptivo? Para mí, inicialmente, la doctora Elizabeth Gross, micóloga reconocida, quien creó la primera facultad de microbiología que hubo en Colombia, en la Universidad de los Andes, creó el Centro de Investigaciones Microbiológicas, y yo estaba estudiando varias materias que me gustaban mucho. Esto hablo ya cuando llegué a la Universidad de los Andes. Ella enseñaba micología y lo enseñaba de una forma anecdótica, con historia, que terminó seduciéndome. En realidad yo al principio no estaba tan convencida de que fueran los hongos. Hubiera sido biología molecular, hubiera sido cualquier área de las ciencias que me permitiera descubrir, pero la forma como ella me estimuló, enseñándome de forma anecdótica la micología, con toda una historia además detrás de cada tema, me encantó. Además me fue muy bien porque yo estaba muy motivada en su clase y ella me ofreció trabajo. Entonces las condiciones se dieron para que mi motivación se uniera
con un maestro como fue ella para mí, a quien además guardo en lo más profundo de mi corazón porque le debo mucho y trabajé 7 años con ella, la que me indujo y me abrió el mundo de la micología, que me pareció fascinante, y después de eso pues nunca he podido ni he querido dejarlo porque encontré un mundo maravilloso, como lo dije, científicamente hablando, de gran potencial, pero además desde el punto de vista artístico, para mí ver un hongo al microscopio, ver tantas formas, colores, tamaños, era como ir a una galería de arte de la naturaleza en miniatura, entonces eso también me sedujo. Eso veo. ¿Y cómo fue, por ejemplo, cuando, bueno, la profesora, la doctora Elizabeth Ross te apoyó, pero cuando decides irte a Europa a estudiar, ahí me imagino llegas a otro nivel, a ver otro espacio totalmente diferente, pero a mí me gustaría, más allá de ese impacto que le da a uno como colombiano de llegar a otra universidad en el extranjero y ver los adelantos, desde allá, ¿cómo fue que viste ese potencial que tenía Colombia en los hongos? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue descubrir eso? Ya en Colombia yo había trabajado en control biológico, que ha sido el tema del biológico usando microorganismos. Por supuesto, cuando llegué a mi escuela, donde hice el doctorado en mi universidad en Bélgica, allá encontré algunas áreas de estudio básico, más fundamental, que fue, por supuesto, en parte a lo que le dediqué mi tiempo de doctorado, pero en paralelo también el desarrollo tecnológico de productos a base de microorganismos. Entonces, esa unión de el estudio de los temas básicos y fundamentales sobre los microorganismos, y en este caso particular sobre hongos, porque hice mi doctorado en el tema, concatenado con procesos de fermentación, de formulación, de desarrollo de productos, de puesta en el mercado, de ver que la biotecnología realmente tenía un potencial inmenso, y debo decir que eso lo vi en la universidad a la que fui a hacer mi doctorado, pero también estuve antes de eso en un instituto en Alemania dedicado al tema de la biotecnología industrial, que me motivó muchísimo. Cuando, obviamente, cuando vuelves acá a Colombia, ¿cómo fue aterrizar esas ideas que uno trae del exterior? ¿Cómo fue aterrizar esas ideas a la realidad colombiana? ¿Cómo fue eso? Fue muy duro porque fue partir de cero. Cuando yo llegué a mi institución en la que trabajé 24 años, Corpoica, hoy Agrosavia, mi cargo era ser líder o directora de un laboratorio de control biológico que no existía, no había laboratorio, no había gente, no había equipos, no había nada. Entonces, partir de cero, de tener una idea clara de lo que era posible para mí, que eran las aplicaciones de los hongos, pero no solamente estudiarlos y saber para qué sirven, sino convertirlos en productos tecnológicos que le pudieran llegar a los productores. Yo lo tenía claro en mi mente, porque mi formación y experiencia previa ya lo sabía, pero no tenía las condiciones. Sin embargo, creo que cuando uno sabe hacia dónde va, está en una barca y sabe hacia dónde queda el horizonte que uno está buscando, es fácil, porque se busca la forma de llegar a donde uno quiere, además teniendo en cuenta que estuve en una institución que me dio las opciones de desarrollar las cosas que yo propuse y que yo quería hacer para el país, y encontré además jóvenes maravillosos en diferentes universidades a los que orienté para que hicieran parte del equipo, y entre todos construimos lo que hoy hay en día, que es un área bastante fuerte en control biológico, pues que le ha servido al país y que también ha sido visible internacionalmente. Y yo revisando toda la base de datos del ICA, que tienen todos los productos de bioinsumos o controladores biológicos que tiene registrado el ICA, son bastantes, son más de 50, uno no ve o uno no siente que estos se estén vendiendo más que los que siempre se han utilizado, los sintéticos y los químicos,
y seguimos como en esa agricultura tradicional en la mayoría del país. ¿Por qué crees que pasa eso si nosotros, por ejemplo, nos comparamos con un país como Cuba, que tiene un gran manejo de la parte biológica en todo su sistema agrícola? ¿Tú por qué crees que pasa en Colombia? ¿Cuál es el caso particular? Nosotros particularmente tenemos registrados 3 productos en los que yo participé, ahora hay otros tantos que son los que tú mencionaste y uno a base de un virus también para el control de insectos plaga, que además fue una solución tecnológica única en el momento para una plaga que no tenía ninguna opción de control. Es un baculovirus. El tema en Colombia es, primero, que hay una tradición de uso de agroquímicos. Segundo, que la empresa de agroquímicos tiene una trayectoria gigantesca en términos de mercadeo y de incentivos para los productores que no tienen las pequeñas y medianas empresas que son las que normalmente trabajan el tema de biológicos. Entonces, el tema de promoción, el tema de incentivos para los productores, asistentes técnicos en campo, todo eso no se tiene. Es decir, estamos en desventaja y aún más cuando no hay ninguna política nacional que incentive el uso de biológicos versus agroquímicos, que diga el que use productos con categorías toxicológicas que impliquen riesgo para la salud humana, vegetal o para el medio ambiente, animal o para el medio ambiente, tiene que asumir unos costos ambientales. Realmente no lo hay y tampoco hay una política que estimule, como en Cuba, como en algunas regiones de China, porque además no tenían recursos para pagar los agroquímicos importados. Entonces hay un estímulo por la obligación y por la necesidad de los biológicos. Entonces estamos en una desventaja en general los productores de biológicos. Hay que decir que lamentablemente en el tema, sobre el tema de control biológico, desafortunadamente mucha gente ha creído que es muy fácil, que es tener un hongo y producirlo masivamente y aplicarlo y no ponerle el contexto científico y tecnológico que requiere el desarrollo de ese tipo de productos y algunos de ellos sin registros y de forma ilegal lo sacan al mercado sin una demostrada eficacia y demeritan también, desacreditan la actividad de un biológico porque de pronto alguien que use un biológico de mala calidad y no le funciona generaliza y dice tricoderma, las tricodermas no sirven porque yo compré una y no funcionó, porque no ha tenido el respaldo de calidad que deben tener este tipo de productos. Alba Marina, yo quisiera de aquí saltar un tema que me parece muy lindo. Pocos de los que están escuchando esta entrevista de pronto desconocen que Alba Marina fue la primera mujer latinoamericana en recibir el doctorado honoris causa, que estoy viendo la foto atrás en tu estudio. ¿Cómo fue esa sensación de estar allá y recibir ese semejante honor? Es como el Nobel de la ciencia. ¿Cómo fue eso? No tanto, pero sí fue un gran honor haber sido escogida como la primera latinoamericana, creo que no ha habido más, entre otras, para recibir un doctorado en una universidad pues, de una tradición gigantesca en temas de ciencias agrícolas. Fue una grata sorpresa y un honor muy grande, además, ser invitada a una ceremonia maravillosa, muy, muy solemne, en el que se otorgan ese tipo de premios no, de doctorados. Bueno, gratamente sorprendida. Tengo que decir que yo con la universidad y con algunos colegas de allí ya venía trabajando hace algunos años y eso también permite que a uno lo conozcan, porque ya en la medida en que uno desarrolla proyectos colaborativos con entidades internacionales, se vuelve visible también ante ellos y lo que uno ha hecho es considerado y para ellos pues es admirado también no solamente por la calidad del trabajo, sino porque saben que hay un esfuerzo muy grande en varios logros. Y eso fue algo que veo que la colaboración para ti es muy importante. Siempre has trabajado con otros grupos, así en Europa, ¿no? Con la Universidad de Bélgica, Suecia, con Estados Unidos. Y también
has incentivado mucho eso en tus estudiantes, eso en tus investigadores a los que has formado. Calculo que tienes más de 100 estudiantes. Más o menos, ¿te acuerdas cuántos estudiantes has asesorado en trabajos de investigación? Yo en el año 2000, yo estuve dirigiendo el Laboratorio de Control Biológico desde 1994 y se lo entregué a una de mis pupilas en el año 2006. En ese momento sacamos una estadística y ya había tenido 400 estudiantes asesorados. Después de eso, por supuesto, ya tenía un cargo administrativo que me demandó mucho tiempo y el número de estudiantes año se redujo, pero hasta hace muy poco estaba graduando a mis estudiantes de maestría o de doctorado, afortunadamente porque me encanta, porque además yo siento que el conocimiento tiene valor en la medida en que se comparta, porque cada joven al que se le entrega el conocimiento que uno tiene es un multiplicador. Entonces, lo poco que yo sé es multiplicado por cada una de las personas que adquiere ese conocimiento, que a su vez siguen formando más gente, porque ha sido dentro de esa filosofía que siempre he formado gente, para que ellos formen, para que ellos multipliquen. Me gustaría de verdad que ya como para finalizar esta entrevista, a todos estos chicos que nos están viendo jóvenes o a los que están apenas formando sus grupos de investigación en las diferentes universidades de Colombia o en América Latina, ¿qué mensajes tú les darías a ellos para que formen su carrera investigativa en los hongos o en los microorganismos o en el área que están haciendo? El primer mensaje es que sí se puede, que por obstáculos que uno encuentre en el camino, cuando uno realmente sabe dónde quiere llegar, tiene la convicción y lo toma como un ideal de vida, lo logra, porque los obstáculos están para ser vencidos, no para dejarse detener por ellos. Que hay que persistir, que hay que acercarse a los grupos, personas, entidades nacionales o internacionales que más posibilitantes puedan ser para la carrera y para desarrollar lo que uno quiera. Que hay que sonreírle a la adversidad, más en un país como estos, en que desafortunadamente la ciencia y la tecnología recibe un presupuesto exiguo que no permite hacer grandes avances y que todavía tiene que madurar mucho nuestro sistema para poder ser fuertes en el tema, pero que se puede, que es posible hacer cosas de alta calidad, pero que no tiene ningún sentido, y tal vez por eso es que siempre he tenido contactos internacionales también, porque a mí me parece que no hay que descubrir lo descubierto, siempre hay que ir más allá, hay que saber qué hacen otros, cómo lo hacen y cómo puedo yo mejorar. Parte de los secretos de la innovación es qué puedo hacer yo mejor, pero sobre la base de lo que otros han hecho, no repitiendo lo que otros hicieron hace 50 años. Muchísimas gracias, Marina, otra vez por el tiempo y de verdad esperamos que nos acompañes a lo largo de estos 2 días en los coloquios. Muchas gracias. Un gusto, y para todos ustedes, sobre todo para las generaciones jóvenes, siempre mirar hacia adelante y entender que los obstáculos están para ser vencidos.